Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar aquí, infinitas gracias a Julio por animarme a continuar compartiendo y por prestarnos este espacio para hacer estos encuentros. Estos encuentros que son de alma, estos encuentros que son de espíritu, estos encuentros que son de seres humanos. Tratando de proponer temas que colaboren en nuestras vidas y, en lo posible, para ampliar nuestras observaciones y enriquecerlas. Hoy quiero proponerles una charla que hace ya bastantes semanas que estoy tratando de abordarla de una forma que sea comprensible, sencilla. Y que es como, no difícil, pero sí algo compleja. Porque desde que hemos iniciado a tener tantos medios de comunicación, por supuesto ha sido beneficioso en muchos aspectos, puesto que se ha abierto el campo de recepción de información y de poder tener múltiples fuentes para ir contrastando. Pero también es cierto que cuando hay un exceso de cualquier cosa, entre ellos, por ejemplo, de información, podemos acabar todos en un pequeño o en un gran caos. Especialmente cuando empezamos a tener noción de que la mayor parte de los medios de comunicación están en manos de una serie de, no sé si llamar personas, seres humanos, que andan con la idea de que algunas cosas van a ser permitidas y otras no. Y así hay varios temas que no pueden ser tocados abiertamente, porque de inmediato pueden surgir problemas e incluso anulación de canales, cosa que están y han sufrido muchísimos comunicadores responsables, además. Quiero decir, no todo el mundo es así loco, sino que hay personas que han tratado de, por lo menos, compartirlo, lo que han investigado, lo que han encontrado. Y aún así, ahora mismo, empiezan a haber canales, digamos, de pago, que no son públicos, porque es el único medio hasta ahora que se está permitiendo para poder compartir cierta información. Ahí me he encontrado con la sorpresa de investigadores, médicos, que están empezando a hacerlo porque realmente no encuentran otro modo de poder compartir lo que saben y lo que han averiguado y lo que han estado observando durante todos estos periodos. Periodistas, ahí estamos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que la información que estamos recibiendo abierta y públicamente, sea por los medios oficiales, o sea por como YouTube, Facebook y todos los demás, están siendo observados y de alguna forma impedidos de que se pueda comunicar ahí todo lo que se pueda tratar de comunicar con mejor o peor intención. Yo ahí no entro,
pero la libertad está coartada. Y hay límites, bastantes. Y en cambio, a la hora de tratar temas como la espiritualidad, las conexiones con ciertas entidades, maestros ascendidos, guías y seres que en principio obedecerían o estarían digamos, en niveles bastante altos, pues se da por doquier. Muchísimos canalizadores y canalizadoras, muchísimos canales que están ofreciendo guía, muchos autodenominados guías o conectados con guías y muchísima información a todos los niveles. Y al final, esto está causando estragos entre nosotros, entre la población, entre las personas que tratamos de aprender, que tratamos de averiguar, de investigar. Y de verificar qué es verdad y qué no lo es. Complejo. Y en toda esa observación, así cuando me he ido frenando un poco en cuanto a el disgusto que a veces vives, porque lo cierto es que aunque sean distintas, lo bueno sería poder confiar en que cada uno hace lo que sea, por ejemplo, informar, por lo menos con la mejor de las intenciones. Y hay una alta probabilidad de que un porcentaje elevado de personas no lleve tan mala intención. Aunque sí, con cierta ligereza, con poca elaboración, con mucha copia, con mucha necesidad de ganar dinero, de ser famoso, de tener muchos seguidores. Vaya usted a saber, pueden haber tantas cosas que están ahí moviendo. Pero sin que eso necesariamente lleve a concluir que todo ese personal anda con muy mala intención. No necesariamente. Desorientación y otras cosas. Puede ser que sí, pero se ha modernizado lo de la fama, se ha modernizado. Me parece que hoy en día, si no eres famoso, no eres nadie. Si no eres rico, no eres nadie. Si no tienes esto, aquello y aquello y aquello, tampoco eres nadie. Se ha establecido una escala de valores muy estúpida, muy poco congruente. Se puede poner muchas definiciones para definir algo que realmente no tiene ni cabeza ni pies. Y aquellos que, como digo, nos paramos, frenamos un poco el disgusto y nos ponemos a decir, bueno, a ver, ¿a qué responde todo esto? Andamos con la mosca detrás de la oreja, andamos con la sospecha de que esto puede ser otro de esos muchos movimientos que se están permitiendo, aparentando apertura, cuando en realidad es una muy buena forma para instalar el caos y para distraer. A todos aquellos que tenemos ganas de comprender, de evolucionar,
de avanzar y de salir de algunos de los pozos donde, por una u otra razón, hemos ido entrando o han ido apareciendo en nuestras vidas. Si observamos todos estos movimientos, todas estas aperturas, y hace años que fui tomando una cierta conciencia de ello, por una parte todo aparenta que hay como más libertad, pero en realidad mientras estamos distraídos con las pantallitas, siempre lo digo y voy a continuar expresándolo, se nos están limitando las libertades a otros muchos niveles. Se nos está haciendo ver a través de las pantallitas con las que estamos prácticamente todos los días que tenemos acceso a un montón de información, y fíjate, y pasa esto, y documentales, pero luego en la vida diaria cada día tenemos menos posibilidades. ¿Entienden por dónde voy? Porque mientras andamos distraídos con todo esto, pues nos estamos primero encontrando con un mar con un montón de fuentes de información más o menos, digamos, responsables en cuanto a que toman esa información que están entregando con interés, con ganas de ser verificada, de ser comprobado, y algunos simplemente ni siquiera lo intentan. Como digo, toman de aquí, toman de allá, toman de aquí, toman de allá, lo suman todo y se ponen ahí delante de cualquier canal que les permita, o abren el propio y empiezan a soltar ahí su cosa y se presentan como vete a saber qué, cuando en realidad un poco de atención, un poco de observación y esta persona qué puñeta está diciendo, si no tiene ningún peso, no hay nada ahí debajo. Pero hay que, como digo, observar mucho y bueno, todo y con eso siempre puede haber algún error, ¿verdad? Pero lo cierto es que todo lo que estás viendo es que hay un interés muy grande en llamar la atención. ¿Y cómo se llama la atención? Hombre, poniendo peligros por delante. Consciente e inconscientemente, lo que está sucediendo ahora es eso. Va a venir hambruna, va a venir problemas, oigan, va a haber escasez de todo, nos van a cortar los medios de comunicación, vaya a saber usted el planeta, la de zarandeos que va a pegar. Bueno, y viene a ser un poco de lo mismo. Yo hace años que cuando decidí cortar con el tema de la pantalla, televisión, digamos, oficial, tal, fue porque lo que me di cuenta era que era un constante cortarte con publicidades y un constante informar, nada bonito. Como si en este mundo solamente hubiera cosas feas. Y no te dabas cuenta, pero acababas con un estado así como un poco enfadado, ¿no? O un poco molesto, un poco triste, porque todo lo que se te informaba eran problemas. Problemas de toda índole, además. Y eso genera estados de ánimo porque estás contactando con eso. Es como cuando ves una película, qué sé yo, triste, pues, hombre, te incluyes a estar ahí emocionalmente. Ostras, qué pena, ostras, oh, cuidado. Bueno, lo que sea, porque lo estás viviendo como si fuera, cuando no lo es. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos tragado unas cuantas películas en nuestra vida? Yo, por lo menos, he visto un montón. Y rara vez, pero como digo, rara vez se ponen cosas interesantes. Hay algunas que sí que están con valores y sí que están con algunas cosas, pero en comparación, la mayoría son de guerras, problemas, matanzas, crímenes, amores traicionados o dificultades o incluso las canciones, fíjense. La mayoría de las canciones que hay, cuando hablan de amor, hoy es unas penas, unos dolores, y te fuiste y no volviste y me has hecho daño. ¿Cómo pudiste traicionarme? Bueno, por favor. Así que
cuando me puse a observar me di cuenta de que, madre mía, estamos sometidos a una lluvia constante de cosas que no suben nuestra energía, que bajan nuestras frecuencias, que hacen que estemos en un estado muy concreto y que nuestro cuerpo reaccione a ello, porque el cuerpo reacciona generando adrenalina, diferentes sustancias que se generan según el estado, según la conexión con la que estemos realizando a muchos niveles. Sentimos y automáticamente las otras dos inteligencias, el pensamiento y las emociones, se ponen en activo para dar salida a esa percepción. Entonces, el cuerpo va generando una serie de sustancias que también nos vuelven adictos. Somos adictos a esas sustancias. Nos acostumbramos a estar en un estado de ánimo. En fin, hay todo un mar, un océano de cosas que a veces cuando trato de hacer estos comunicados, estas conversaciones, este compartir, cuesta poner todo ahí y hacerlo entendible. Porque son muchas cosas que están, vamos a decir, involucradas en esta forma en la que nos hemos ido acostumbrando a vivir. Y ahora está apareciendo lo que yo llamaría, así por darle un nombre, un sufrimiento espiritual. ¿Por qué? Porque cuando ya se ha acostumbrado a una buena porción de la humanidad a entender que todo es muy triste, que todo es muy difícil, que todo es muy complicado, a veces imposible, que estás en una situación precaria, que siempre dependes de los demás y que no sabes hacer nada o muy poca cosa, y que si no te dan permiso no puedes, pues oye, estás en esa situación, lo tengas claro, o sea, es decir, seas consciente o no de ello, te has acostumbrado a tener una idea de ti mismo de muy baja frecuencia. Y hay una notable diferencia entre estar en un estado o en otro, en alcanzar un estado frecuencial de un tipo o estar en un estado frecuencial de otro, no tiene nada que ver. Sí. Porque en uno estás fuerte, estás pletórico, estás abierto, estás conectado, y en el otro estás todo cerrado, estás todo ahí hecho trizas, muy asustado y tratando de hacer lo que puedas para que no salte cualquier cosa y te dé un tortazo grande, ¿no? Con ese miedo, con esa sensación de ser poca cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, cuando estás en ese estado, cualquiera puede conducirte a cualquier lugar, porque estás perdido, estás desorientado, ¿sí? Y en toda esa historia, como digo, ahora estoy empezando a percibir que de a poquito se ha ido en estos últimos años construyendo algo que se podría nombrar como el sufrimiento espiritual. Como si ser espiritual fuera, primero, algo, no sé, aparte, algo a conseguir, y por otra parte, por otro lugar, que lleva una dificultad. Esto no, vamos, es difícil, es complejo, no es muy fácil, es difícil. Y ahí andamos, de nuevo volviendo a sufrir. Sorpresa para mí cuando me paro a observarlo, cuando estoy atendiendo personas que me están comunicando sus estados y el sentido de sufrimiento que tienen, porque no están alcanzando a saber, por ejemplo, de dónde vienen, ni se pueden comunicar como otros con, con maestros ascendidos o sus propios guías, ¿no? Con una sensación de que qué mal lo hago, qué poca cosa soy y bueno, y cosas así. Bueno, creo que es bueno que lo hablemos, porque toda esta multiplicidad de fuentes, para mí poco fiables en un porcentaje importante, lo único que hacen es colaborar a que tengamos, como digo, una desorientación muy fuerte. ¿Por qué? Porque
cuando les comenté, por ejemplo, que cuando estamos hablando de nosotros, nunca podemos, prescindir, tengamos o no noción, nunca podemos prescindir de que, aparte de nuestro cuerpo físico, conjuntamente sería mejor, conjuntamente a nuestro cuerpo físico tenemos un cuerpo etérico, ¿sí? Compuesto de varios, vamos a ponerlo así, de varios cuerpos, son 7, que se unen, no están fusionados en el sentido estricto, no es que estén mezclados, pero sí están como cohesionados, ¿sí? Para darnos 7 niveles de, llámanle comprensión, energía, frecuencia, ¿sí? Y que ellos son el puente que hay entre nuestra otra dimensión, otras dimensiones con la que estamos viviendo aquí, que le llamamos la tercera dimensión, planeta Tierra, vida terrena, humana, ¿sí? Por tanto, no somos solamente lo que vemos, somos mucho más. Y lo que vemos se mueve gracias al otro, que es ese otro mucho más. Y nos hablan de que somos seres multidimensionales y todos andamos preocupados. ¿Cómo es que yo no lo veo? ¿Y cómo es que yo no puedo accionar? Sí, claro, lo estás haciendo todo el tiempo. Bueno, pero hay gente que tiene telepatía y yo no. ¿Cómo que no tienes telepatía? Siempre la tuviste. Otra cosa es que la hayas identificado. ¿Tienes pensamientos? ¿Tienes ideas? ¿Te aparecen de repente algunas soluciones o algunas ideas que te ayudan? Pues entonces en ese mismo lugar, en esa misma actividad donde aparecen estas ideas, donde se producen estos pensamientos, es el receptáculo, es el sistema que te permite lo que llamamos telepatía. ¿Sí? Lo único que sucede es que en deber de comunicarte solo contigo, tienes acceso a comunicarte contigo acá y a otros niveles, y por lo tanto, a la vez, con otras entidades, otras energías, otros seres que estarán en otro lugar. Y esa cosa puede ser tus propios, familiares que trascendieron, y al mismo tiempo esos que llamamos los ángeles, los guías. Lo que ocurre es que para acceder a eso, primero tenemos que empezar a conocernos un poco a nosotros mismos. Primero tenemos que dejar de tener guerras dentro. Y descubrir cuáles son, porque muchas veces pensamos que estamos tranquilos, que somos gente muy, como conozco a algunos y algunas que se consideran muy espirituales, por ejemplo, porque meditan con frecuencia o acuden a centros donde se hacen ciertas tareas en este sentido, y luego resulta que les oyes hablar un ratito, y si tienes la oportunidad de encontrarte con esas personas con una relativa frecuencia, resulta que en esa frecuencia vas encontrando que se pasan el 90% del tiempo que están hablando criticando a otros. A mí me disculparán, pero si esa persona entiende que está alcanzando cierta, vamos a poner, espiritualidad porque acude a un centro determinado, se junta con un tipo de grupos o con lo que sea, o hace muchas meditaciones o lo que sea, algo aún está por, digamos, pulir como mínimo, ¿sí? ¿Me entienden? Porque igual hay persona que jamás ha meditado, que no acude a ningún lugar ni religioso ni no sé qué, pero resulta que tiene una conducta impecable y una comprensión de que andar criticando a los demás no es algo sano. Y que si puede echar un cable, pues va y lo hace. Y que ante cualquier dificultad o cualquier situación, digamos, no muy bonita en su vida, pues bueno, de entrada lo pasa un poco mal, pero al poco busca una salida. Y aunque no sea fácil encontrarla, se pone ahí hasta que la encuentra. Y mientras tanto procura no verter
esa experiencia, esa sensación que le produce estar con alguna situación, con algún problema o dificultad, no verterla en los demás e ir machacando en su entorno a cualquiera que aparezca en él. Porque una cosa es compartir en un momento determinado un agobio, una tristeza, un malestar, y otra cosa es, vamos a poner, cultivar ese malestar y recrearse en él y ir echando esa bilis, ese malestar constantemente a los que te rodean, intoxicando tu campo inmediato y a todos los que estén ahí. Y eso lo único que va a hacer va a ser engrandecer el problema, poner que la cosa sea peor, que sea más fea, que sea mucho más complicado poder salir de ahí. Y eso es una guerra, lo sepamos o no. Me parece importante que antes que empezar a tratar de averiguar si venimos de tal o cual lugar, empecemos a averiguar qué somos acá. Huir de acá yo lo puedo entender. Y sobre todo puedo entender porque en las vidas no siempre todo es fácil. Y realmente hay situaciones y momentos que son, caramba, muy duros. Y a uno le cuesta en esos momentos ver en esos espacios, que a veces no son un momentito, si fueran solo un momentito, ¿verdad? Pero cuando eso se alarga en el tiempo y pasan los años y tú sientes que lo has probado, que has intentado y que no ha salido, que estás ahí, como si te hubieran atrapado. Ahí, en ese momento, se hace muy complicado encontrar el modo de cambiar, de ponerte en un estado más óptimo. Pero si estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de esto. Estamos hablando de que cualquier enfermedad física biológica viene dada por un estado, una manera de mirarse las cosas. Y cuando nos hablan de que nos han manipulado, justo creo que estamos tratando la médula de la situación. Porque lo que se ha establecido ha sido generar una guerra dentro de nosotros mismos. Y la guerra se ha situado entre el puedo y el no puedo. Tenemos todas las posibilidades, pero como estamos en el modo que estamos, se nos empezó a inducir a creer que no podemos, que no sabemos, que no estamos capacitados, y fue ganando el no puedo. Y fue ganando el, bueno, si me dicen que vaya para allá que voy, porque son los que mandan, como si tú no mandaras nada en tu vida. Y conforme eso fue, digamos, expandiéndose en todas las áreas experimentables, y uno fue diciendo, bueno, vale, pues voy para allá. Ah, bueno, vale, pues hago esto. Ay, bueno, vale, pues esto no lo hago porque me están diciendo que si hago esto, mal. Entonces voy a seguir todos los parámetros que me están dando, porque si no estoy fuera. Cuando uno se vuelve tan obediente para con lo que viene de fuera y deja de escucharse a sí mismo, esto es lo que sucede. Uno se va perdiendo en una información que no es propia, que no es verificable además, porque no hace falta que solamente sea la tuya. Pero es que ahora mismo, incluso cuando a alguno le planteo, bueno, ¿y tú qué sientes?, se queda un poco perplejo. ¿Por qué? Está acostumbrado a pensar sobre lo que siente, pero no a sentir directamente. Que la cosa está empezando a ser bastante compleja, porque nos hemos acostumbrado a pensar por encima de cualquier otra cosa. Y a través de toda esta situación de medios, de fuentes de información, a través de todos los medios y tal y que cual, ya no hablemos de los oficiales, hablamos de YouTube, de canales, de no sé qué, lo que se va encontrando son con montones de proposiciones, todos exponen que ellos saben, que ellos tal, que igual, que hay que hacer las cosas así, pues sí, es lo mismo de siempre.
Y encima ahora ya no son unos ni dos, son un montón. Y me pregunto, ¿qué permiso hay? Porque si resulta que hay represión respecto a lo que se está comunicando, lo que está permitido es porque les va a favor a los intereses de estos que están tratando de hacer cosas feas con el colectivo humano. Y el colectivo humano, por una cuestión de inconsciencia, está permitiéndolo. Claro que lo vamos advirtiendo, pero no sabemos cómo orientarnos en medio de todo eso. Pues lo primero es dejar de tener guerra. La guerra interna entre el puedo y el no puedo. Porque necesitamos comenzar de nuevo a reconectarnos con lo que no sé lo puedo aprender. Por lo tanto, priorizo que puedo aprender. Y que todas las capacidades están en mí. Y que necesito estar más conmigo que fuera. Si yo empiezo por pasarme horas viendo vídeos y viendo personas que me están diciendo lo que tengo que hacer, me estoy perdiendo algo de mí. Me estoy perdiendo esa parte que tiene la capacidad de hacer, de vivir, de experimentar, de conversar, de compartir, de empezar a poner paz en mi vida. De empezar a activar las relaciones en un estado más sano. En vez de involucrarme en mi vida, me estoy involucrando en vete a saber qué. Y luego me siento mal porque no alcanzo a todo eso, pero alcanza primero el primer paso. Julio nos dice muchas veces, ¿cómo vas a subir al 7º escalón si el primero, el segundo y el tercero todavía no lo subiste? Si das un salto y tienes mucha suerte, igual alcanzas al 5º o al 6º, pero te va a faltar la base, no vas a comprender nada y lo más fácil es que te pegues un morrón. Entonces, ¿por qué no vamos pasito a pasito? Todos los que estamos acá, me atrevería a decir que tenemos un equipo detrás. Y me atrevo a decirlo porque esta experiencia es compleja. En cuanto a que vienes a experimentar la luz y la oscuridad separadas. Y ahí, para mí, desde mi perspectiva, cuidado, esto es una cosa muy personal mía, para mí se ha estado, como digo, tratando de convencer a la gente que hemos de ir a la luz y desechar la oscuridad. Como si el creador hubiera podido ser invadido por seres malévolos que pueden interceptar su creación y hacer con ella lo que les da la gana. ¿Se imaginan eso? Julio lo explica de otra forma. Él dice, por ejemplo, ¿ustedes entienden que puede haber un padre que tenga hijos para luego masacrarlos? ¿Verdad? Se hace un poco raro. Solo la idea. Pero, ¿cuántos hubo y cuántos hay que han aceptado eso como una realidad posible? No posible, sino, vamos, segura. Hay que obedecer porque si no se hace las cosas así, pues me van a castigar. No voy a entrar en el reino del Padre. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ver. Por tanto, la idea que tengo es que nos han vendido, y lo digo tal cual, nos han vendido, que sigamos separados, que sigamos divididos, que sigamos en guerra, por lo tanto. Porque donde hay división hay guerra.
el que ande pensando una cosa contraria a la mía, estamos peleados. Eso sucede en las parejas, entre padres e hijos, entre hermanos, en las familias, con los vecinos, en el trabajo. ¿Se dan cuenta? ¿Y eso por qué? Porque hay un cultivo que haya sido dirigido, ¿no? Miren, me da igual. Que haya quienes quieran creer que esto ha sido obra de algunos oscuros, muy malévolos. Ni lo niego ni lo afirmo. Pero eso no me va a sacar a mí del tema. Lo que me va a sacar va a ser la observación. Es decir, vamos a ver, ¿qué puedo hacer yo para salir de este embudo? ¿Y qué puedo hacer yo para empezar a ser quien gobierne esta historia y empiece a darse cuenta de cómo va y de qué es la cosa? Mi idea, no sé qué les parecerá a ustedes, pero esa es mi idea, mi sensación, lo que me ha permitido encontrar cierta paz, es que al creador, a la fuente creadora, original, primigenia, le pongo todos esos nombres para que se entienda, al punto de inicio donde empezó todo, sea como sea, no necesito humanizarlo, pero fuera como fuera que fue, que engendró toda vida, lo contenía todo y lo sigue conteniendo todo. Y si en algún parámetro de esa creación, de esa creatividad que se dio, se puede vivir contrastes, pues, oiga, por algún sentido le vamos a encontrar a todo esto, ¿no? Es una maestría poder alcanzar a decir, mira, pues yo puedo ver todo esto que está feo y puedo ver todo esto que está bonito. Pero resulta que si me pongo solo en lo feo, no estoy tranquilo, y si me pongo solo en lo bonito, resulta que tampoco acaba de ir bien. Algo pasa. Algo sucede, porque si hubiera habido un equilibrio, esto no se hubiera dado, y en cambio estamos aquí por algo. ¿Qué sentido tiene sino esta vida de dualidad? Saber unir los opuestos. ¿Cómo se hace eso? Invirtiendo en paz. Por encima de cualquier situación. Porque, vamos, no sé cada uno de vosotros cómo anda, pero yo he tenido contradicciones. Es decir, a veces me ha parecido que una cosa era de una manera, pero a la vez he podido ver que también me hubiera gustado de esta otra. Y dices, a ver, eso es una contradicción. Bueno, pues no hace falta verla fuera, también ahí dentro. Quizá todos estos contrastes nos ayudan a crecer. No todo el mundo se entiende con sus padres, no todos los padres se entienden con sus hijos. Y sin embargo, ¿ayuda eso a crecer? Creo que sí. Siempre y cuando sepamos sacar el máximo provecho de esa experiencia. Y créanme, hay cosas que son muy duras entre padres e hijos. Y cuando estás estudiando los árboles genealógicos de las personas, como yo estudio el mío, ahí aparecen muchas cosas que se van repitiendo generación a generación. Sí, y nadie se paró a decir, basta ya de esto. ¿Y basta por qué? Porque me van a dar lo que yo quiero. Vamos a dejar de... Se frena eso porque uno decide poner paz, invertir en paz, dejar de reclamar que hubo una injusticia. Y como esas cosas sucedieron, se ha ido haciendo herencia a las generaciones posteriores con esa forma, con esa fórmula, perpetuando esa injusticia, generación tras generación. Y entonces resulta que ahora o me resarces, o me pagas,
o de alguna forma me compensas, o yo voy a continuar, ¿cómo? En guerra. O bien, simplemente me tomo como un niño. Un niño va y se cae y no se pone a plantearse que es que sus antepasados cayeron y claro, y ahora él se tiene que caer porque resulta que claro, sus antepasados, y ahora, pues hasta que no me complazcan y hasta que no me pues yo me voy a estar aquí llorando todo el rato. No, el niño se levanta, llora un poco, luego la mamá o quien sea le pone una curita y al cabo de 2 minutos está vuelta a empezar a jugar. Y pobre de aquel niño que no pueda hacer eso. Ni piensen cómo va a ser su etapa adulta. Si se le aterroriza tanto que hay un momento en que en su etapa adulta no puede superar el más mínimo escollo. Porque anda con un trauma enorme. Vete a saber cómo fue la cosa. No importa. Necesita uno poder parar por convencimiento propio, por basta ya, no quiero llevar esto más adelante, no quiero continuar en guerra. No quiero continuar viviendo una vida de no puedo, de no sé y no lo voy a lograr. No quiero continuar diciéndome a mí mismo todas estas cosas y produciéndolas constantemente. Yo tengo la capacidad de pararlo. ¿Por qué les digo estas cosas? Porque ya basta de continuar generando sufrimiento. Porque podemos andar el resto de nuestras vidas pensando que si no tenemos clavos o tornillos y las herramientas oportunas, no vamos a poder hacer una mesa, cuando resulta que con muy pocas herramientas, un cuchillo y una piedra, podemos acabar armando, por ejemplo, una mesada, lo que nos haga falta, con un poquito de conocimiento y de arte. Que podemos aprender, pero que además hay mucha ya información acumulada. Y en vez de ir a buscar la información que dice, bueno, no tengo esto, no tengo esto, no tengo esto, no tengo esto y no tengo esto, voy a buscar y decir, bueno, pero tengo esto, esto y esto, y con esto puedo hacerlo. ¿Hay una diferencia? Claro que la hay. Claro que la hay. ¿Pero qué ha pasado? Que nos hemos ido enfocando cada vez más al yo no puedo hacerlo. Yo no sé. Claro, si vamos dejando conocimientos. Si nos enseñaron a entender que lo que hacían nuestros ancestros era horrible. Y muchas veces cuando hablo de algunas de estas cosas me dicen, ¿pero tú qué quieres? ¿Volver a la edad de piedra? Digo, por favor, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tendrá que ver? Es que se nos ha hecho creer que si hacemos según qué cosas, estamos en una época moderna, pero cada día estamos peor. Y ahora ya no solamente estamos sufriendo por si vamos a comer, si podemos pagar las facturas, si podemos tener un coche, una casa, no sé qué, no sé cuántos, la pareja o lo que sea, sino que además ahora vamos a sufrir porque resulta que no estamos dando el do necesario, la nota alta, bonita, para poder ser espirituales, cuando, disculpen, somos espirituales de nacimiento. Somos espirituales porque venimos y procedemos todos de algún lugar que está más allá de lo que aquí conocemos como vida terrena. Y dudo que haya alguien que sea de acá, estrictamente, ni siquiera el agua. Pero ¿cómo se afirman este tipo de cosas? Investigando, pero investigando un poquito y tratando de luego llevarlo a una experiencia personal. Si tú lees mucho, si ves muchos vídeos, si escuchas a mucha gente, lo que acabas es con una empanada mental que no sabes ni por dónde ni a dónde. Tienes la suerte de que algunos coinciden un poco, mira, aún. Pero como uno vaya por un lado y el otro vaya por el otro, acabas con la cabeza desquiciada. Y luego encima te vas y te ves una película de terror, a la que se ha aficionado un montón de gente, películas de miedo, de suspense, de terror. ¿Cómo puede ser?
¿Cómo puede ser que guste ese tipo de películas? ¿Saben por qué? Porque ellas son las encargadas de drogar a las personas de forma natural. Porque cada vez que tenemos miedo nosotros generamos sustancias y esas sustancias someten a adicciones al cuerpo y a lo mejor esa persona jamás probó una droga externa. No fuma, no toma café, come natural, sí, pero es aficionado a las películas de suspense, de tristeza, de horror y de terror. Y no sabe que es drogadicto, pero lo es. Porque el cuerpo genera ciertas sustancias justamente para que en un momento determinado tengamos algo que nos ayude. Pero si eso es una constante y encima gratuita, porque no hace falta ver películas de terror, ¿verdad? Pero yo dejé de ver películas tristes. Ya las de terror, para mí, fuera. Pero dejé de ver películas tristes o de guerra. Porque están trastornando mi situación. Digamos, mi alquimia interna en mi cuerpo biológico físico, ¿sí? Entonces, ¿para qué vamos a someternos a todas esas cosas? Tomemos un poco de información y llevémosla a la práctica. Hay cositas que están a nuestro alcance hacerlas y que nos van a subir la frecuencia. Hablamos de frecuencias, ¿verdad? Las frecuencias. ¿Y qué son las frecuencias? Bueno, son unas medidas que se nombran como hercios. ¿Qué es un hercio? El hercio es una repetición, la repetición o la reproducción de un proceso o ciclo por cada segundo. Algo se repite en un segundo a una velocidad determinada y eso se tomó la medida y se le dio un nombre que son hercios. La forma de medir lo que llamamos frecuencias. Todas esas frecuencias tienen velocidades distintas y según esas velocidades, o sea, esas repeticiones por segundo, nosotros vemos distintos colores. Si, por ejemplo, buscamos el rojo, aproximadamente se mueve entre 400, 500 hercios por segundo. Si nos vamos, por ejemplo, qué sé yo, al verde, estamos entre los 500 y algo y 600 y algo hercios, lo cual quiere decir que esos ciclos se repiten esas cantidades de veces por cada segundo. El violeta lo detectamos entre 600 y pico o 700, casi 90 hercios. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que eso se ve porque ese color, esa repetición se realiza tantas veces, por lo tanto, entre 600 y algo y 700, casi 90 por minuto. Perdón. Por segundo. Eso es lo que hace que se varíe ver un color u otro. Y ahí podemos continuar comprendiendo un poco más cómo es que vemos las cosas que vemos. Porque en realidad lo que estamos haciendo es una lectura de frecuencias. Es decir, fenómenos que se repiten, que se reproducen tal cantidad de veces en un segundo. Y eso es lo que hace que nosotros veamos unas u otras cosas, unos u otros colores. Pero en realidad estamos leyendo frecuencias. Los ojos lo que hacen es ser como lectores de frecuencias. Eso lo entramos a una zona concreta del cerebro y el cerebro va y genera
lo lee y configura lo que nosotros vemos como imágenes. Por lo tanto, además de telépatas, somos todos videntes. Ah, ¿qué dices, Isa? Pues que somos todos videntes. Ya que lo que yo llamo la pantalla interna, donde se producen esas imágenes, donde se configuran esas imágenes, también puede ser receptora. Es decir, nosotros podemos recibir las frecuencias de fuera y entrarlas y recodificarlas y emitir unas imágenes que nos permitan lo que vemos, leer nuestro entorno de una forma determinada, habrá muchas más. Pero esta es la que tenemos nosotros y usamos ahora. Y también podemos generar imágenes nosotros mismos, sin leer nada de fuera. Si les digo ahora que imaginen, no sé, una casa, un árbol, ¿verdad? Pongan una casa. Fácilmente van a encontrar una imagen en su pantalla interna. Bueno, esa pantalla puede recibir de nosotros, del exterior y de otros niveles frecuenciales. Por eso, Julio nos dice muchísimas veces que estamos hablando de como si fueran medidas. Las hay más chiquitas y más lentas, y las hay más grandes y más rápidas. La diferencia entre lo que sería un físico, una cosa física material, una piedra, y un gas. ¿Son diferentes? Sí, son estados distintos. Son frecuencias distintas. Y como son frecuencias distintas, que viajan también a distinta velocidad, pues, y se expanden en distinta área, unos van más lejos y otros quedan más cerca, bueno, pues todo eso está moviendo nuestras capacidades de recepción, pero que sepan que todos tenemos las capacidades. Lo único que ocurre es que nos hemos acostumbrado a hacerlas funcionar en un modo concreto y a entenderlas en un modo concreto. Todos tenemos imaginación. ¿Por qué? Porque todos tenemos la pantalla interna. Porque todos tenemos ese resorte en nuestro cerebro que es capaz no solo de recibir frecuencias externas, sino de emitirlas. Y no siempre va a haber, vamos a poner, una comprensión de todo lo que se ve. Igual que a veces hay personas que recuerdan sus sueños y no entienden lo que vieron, porque para ellos no tiene una coherencia. Mira, me encontré en tal sitio y tal cosa, pero no entendí nada, no sé qué sentido tiene. Acá, desde el modo en que operamos desde aquí, que es un poco cerrado, a veces cuesta el simbolismo que encierran algunos sueños. Y hay algunos sueños que solamente son para descargar tensiones, situaciones. No todo tiene que ver con premonición, por ejemplo. Y hay que darse espacio para que las cosas sucedan de una forma natural. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestra naturaleza. Pero mientras estamos ocupados en distracciones, mientras estamos ocupados en atender tanta información externa, y este me dice que aquello, y el otro me dice que lo otro, y ahora yo, por narices, está de moda, tengo que saber de dónde vengo. Bueno, a lo mejor justamente porque te vas a poner ahí, te puede salir cualquiera diciendo cualquier burrada y no tener nada de verdad. Pero bueno, Isa, pero si yo tengo ganas de saber de dónde vengo, ¿cómo lo puedo saber? Porque en algún momento, si realmente hay esas ganas, y te pacificas, te tranquilizas, te relajas, deja de estar ahí con la necesidad. Yo nunca tuve, no es por ponerme como ejemplo, pero no me preocupó, nunca me he preocupado. Nunca. Porque lo que es no va a dejar de ser porque yo lo sepa o no lo sepa. Somos creados por la propia fuente, aunque no entendamos muy bien cómo funciona, pero somos creados, ¿no? Tenemos una vida gracias a que en algún momento algo apareció. Nosotros y otros, muchas más vidas que a duras penas empezamos a intuir que puede ser que haya. Muy bien.
¿Va a cambiar algo? Si yo me obsesiono, si yo me pongo ahí, no va a funcionar fácil. Si me relajo, si me pacifico, si dejo de estar en guerra, si me propongo cultivar un poco de silencio, algo de paz, sonreír con frecuencia, estar tranquilo, lo más que pueda, dentro de mis situaciones, va a aparecer el momento. Y a lo mejor no va a ser ni hoy ni mañana, no importa, va a aparecer. Pero en toda esta inducción de conducta que llevamos encima, está el tema de los premios y los castigos. Van juntos. Si haces lo que se te dice, se te va a premiar. Y si no, no. Y hasta ahora pensábamos que habíamos aprendido una forma de conducirnos que más o menos podía recibir un mínimo de coherencia. Pero ahora se nos está rompiendo, ¿se han dado cuenta de eso? Que se ha ido rompiendo la confianza que había en que habíamos aprendido algo y que funcionaba. Y eso que puede ser leído como qué malvados, qué mala leche, o qué problema o qué crisis, puede ser leído como qué gran oportunidad para que deje de prestarme a recibir premios o castigos y me ponga a vivir mi vida. Y me ponga en modo pacífico porque me da la gana. Porque me nace de mi corazón y así lo quiero. Y es mi decreto, el más importante. Y cuando aparezca alguien en mi familia o fuera de ella que venga con ganas de bronca, si puedo me voy, si puedo lo saco de ahí, de donde quiera que esté, y si no, voy a estar en un modo en el que eso no va a entrar dentro de mí. Y voy a tener conciencia de que esa persona está mal, y voy a dejarla ahí, porque seguramente en ese estado ni siquiera debo intentar hacer que cambie algo. Es más, si yo me mantengo en esa paz y en ese estado de tranquilidad y de serenidad, probablemente el contraste va a ser tan potente que ese que está o esa que está enfadadísimo va a cambiar, porque tú estás estableciendo en tu campo paz. Ya no les hablo de amor y de... porque puede ser que lo que estás oyendo no sea nada agradable, pero si tú consigues mínimamente estar sereno y en paz, te aseguro que vas a inducir que en tu entorno, en tu campo, en tu cuerpo físico, en tu cuerpo etérico y por lo tanto en un campo alrededor tuyo, eso se mantenga y se cultive y no seas impenetrable. Por lo tanto, tu salud, tu estado de ánimo, tu frecuencia va a ser alta. Y tienes mucha más probabilidad en ese estado de conseguir que haya un cambio, aunque no abras la boca, aunque no hagas un solo gesto. Porque esos guías, esos equipos que tenemos al otro lado, que no vemos, porque todavía estamos ahí encerrados en ay, con esa guerra que nos impide expandir, conocernos más, porque nos tiene cerrados. Están siempre ahí. Pero no hablan como estamos acostumbrados a hacerlo nosotros. Y para poder empezar a captar, a observar, a detectar que somos telepáticos, necesitamos un poco de silencio. No silencio de fuera, no. Silencio interno. Andamos todo el día con la cháchara ahí, y ahora esto, y ahora aquello, y qué será. Y ahora mira qué me ha dicho, y mira cómo me está mirando el otro. Seguramente está pensando, ostras, me quiere matar porque he hecho esto y ahora... Esa intranquilidad, esa dificultad para mantener paz interior está involucradísima con el hecho de tener un ruido constante dentro de nosotros que está confeccionado a base de ideas y pensamientos constantes, no paramos. El pensamiento
no es la mente, el pensamiento es una parte de la mente y ha tomado un protagonismo que no le toca en absoluto, está absolutamente distorsionado. Y necesitamos poner un poco de silencio para poder percibir más. No es que no podamos aprovechar el 100% de nuestro cerebro, es que es como si ¿cómo sería esto? Nos hemos abocado a tener activos muy pocas cosas. Y hemos aprendido a detectar que la vida es eso, cuando resulta que en vez de tener pobreza, porque usamos 3 o 4 cosas, tenemos, vamos a poner, 50. Pero estamos con 47 de ellas sin sacarle ningún tipo de fruto, ningún provecho. Porque nos hemos enfocado a 3, como digo. No tengo las herramientas para cortar las maderas de esta forma, no tengo los tornillos, no tengo el destornillador tal, no puedo, no tengo clavos, no puedo hacer una mesa, no puedo, tengo que dormir en el suelo. Cuando resulta que probablemente tenemos opciones, muchísimas. Y no necesitamos ni un solo clavo, ni siquiera necesitamos cola de carpintero. Les hablo de estas cosas porque en mi andadura ha habido altibajos económicos y muchas veces he querido hacer cosas y he tenido la suerte de ir encontrándome, mira que soy tozuda, pero he ido encontrándome con personas y también con opciones que me han hecho aprender que hay muchas formas eficaces y muy bonitas de hacer cosas que no se me hubieran ocurrido. ¿Por qué? Porque aprendí a hacerlas de un modo. Y si no podía tener ese tipo de objetos para realizarlas, pues me parecía que no podía hacerlas. Entonces me quedo encallada sin poder hacer, cuando eso es falso absolutamente. Tengo que poder abrirme a más opciones. Y en lo íntimo, en lo humano, ya está la espiritualidad. Lo que podemos y estamos tratando de entender, hacer, es como, digamos, permitir que se manifieste. Y la guerra que hay dentro de nosotros, es la que está permitiendo que haya guerra fuera. ¿Por qué? Porque nos mantiene en polaridades. Y mientras haya polaridades, sin equilibrar, sin fundirse, sin entender que pueden estar armonizadas, no habrá equilibrio. Y por lo tanto continuaremos viviendo la posibilidad de tener guerras fuera. Y va a venir cualquiera, como estamos en ese estado, y nos va a volver a decir que vamos a ir a la guerra y va a haber muchos que se van a apuntar. Porque la fuerza está en decir, no quiero guerra. Basta. Yo no voy a participar en ninguna más. Y la pregunta que expongo, que propongo, es ¿cómo vamos a deshacernos de esas guerras externas cuando en nuestro interior hay una permanentemente instalada? ¿Cómo vamos a pretender que esa espiritualidad de la que formamos parte se pueda manifestar en nuestras vidas cuando somos aún potencialmente guerra? Estamos con una dinámica de guerra en nuestro interior. No nos sentimos cómodos, no estamos a gusto. Tantas cosas que nos están sucediendo dentro que a veces no sabemos ni cómo expresarlas y que luego nos enfurecen y que luego hace que hagamos cosas de las que no podemos estar muy contentos con nosotros, cuando no podemos aceptar la diferencia y cuando resulta que luego
vemos cosas fuera y decimos, madre del cielo, ¿cuándo ha solucionado algo una guerra? ¿Cuántas llevamos ya? De las que nos han informado, que vayan ustedes a saber. Y entonces resulta que hemos salido ganando alguno de nosotros, o ahora estamos peor. ¿Hay más confianza entre nosotros o ahora estamos peor? ¿Y qué queremos? Poder confiar en cualquiera, piense distinto o no, porque puede pensar distinto y eso no quiere decir que venga ahí a hacer a forzarme a mí, a que yo haga las cosas como él piensa o como ella piensa. Simplemente esa persona va a hacer en su vida las cosas de ese su modo y no va a tener ninguna necesidad de venir a forzarme a mí a hacer las cosas como las ve él o ella. Ni yo tampoco lo voy a hacer. Si eso sucede así, vamos a enriquecernos. He encontrado en el camino un montón de personas que hacen las cosas completamente distintas a como yo las he aprendido a hacer. Y he sido bastante expansiva, pero todo con eso sigo encontrándome con personas que hacen las cosas distintas. Todo no me va bien. Todo no me va bien. Pero no necesito pelearme. No necesito entrar en guerra. Puedo alejarme o alejar a esa persona de mi vida y se acabó. No hace falta nada más. Y no preciso que se muera o morirme yo para que la vida continúe en paz. No pasa absolutamente nada, porque otro lo vea distinto, siempre y cuando no quiera forzarme. Siempre y cuando yo no quiera forzar a otro. Y en alguna ocasión, a lo largo de este camino, haber encontrado alguna cosa que para mí era mi verdad y que parecía tan importante, yo no me di cuenta y estuve expresándola y explicándola a otros que no lo veían, que no alcanzaban a verlo como lo veía yo, que para mí había sido, un descubrimiento, ¿no? Y cuando era joven, me tenían que haber visto cómo me ponía ahí de tozuda, como diciendo, pero es que no lo ven, pero hombre. Así que yo no me daba cuenta que estaba en guerra, porque los demás no alcanzaban a ver lo que alcanzaba a ver yo. ¿Cómo se va creciendo, verdad? Se va creciendo cuando uno empieza a decir, pero ¿y qué problema hay si los demás no lo ven? O si lo quieren de otra forma. ¿Cómo pude instalar un poco de paz en mi vida? Así, admitiendo la diferencia y dejando de sentir guerra en mi interior. Comprendiendo que puedo aprender de los demás, puedo aprender de todo, incluso de los que no me gustan. Y puedo ir adelante en cualquier situación que se presente. Solo tengo que estar lo suficientemente tranquila, lo suficientemente serena, como para poder mirar en mi entorno y ver qué provecho tengo, qué elementos tengo, con qué me puedo mover y ponerme en acción. En vez de decir, me falta todo, no puedo, no tengo, no logro, no alcanzo, no hay. Y créanme, sigue llevando tarea. Pero el resultado es notablemente diferente. Y en ello yo veo lo que estamos tratando de alcanzar, que es la espiritualidad. Estar en paz. Dejar de producir pensamientos y juicios a todas horas y sentirse mal. Andar en un poco de equilibrio. Tratar de dejar de ver las cosas como buenas o malas. Tratar de
de poner paz en tu campo. Y cómo eso te permite ser más observador, verte con más claridad y percibir cómo cuántas cosas están dentro que luego acabas viéndolas fuera. Y cómo si tú las logras transformar dentro, acaban transformándose también fuera. Pero eso no te lo puede regalar nadie. Solo lo puedes averiguar tú, dejando de informarte tanto por fuera y empezar a trabajar un poco más en el modo en que operas desde tu interior. Y tratando de que esa alquimia esté enriquecida en vez de empobrecida. Y recuerden, las frecuencias las podemos mover nosotros. ¿En qué dirección? Ahí está nuestra decisión. Siempre es decisión nuestra. Todo lo que estamos viendo está funcionando en una base frecuencial. Somos multidimensionales porque tenemos esa capacidad de nacimiento. El hecho de que nos podamos conectar mejor o peor con todo eso viene dado por el estado en que nos mantenemos. Nuestro estado, en muchas cosas que no observamos como guerra, en realidad son eso, guerra. Guerra entre el puedo y el no puedo, entre lo voy a lograr y no lo voy a lograr. Es un juicio, un modus operandi que se ha instalado en nuestro interior y que hace que hagamos las cosas de un modo muy concreto. Y a veces, como digo, más información es más caos. Cuando eso sucede hay que parar. Parar un poco, dejarse de informar tanto y empezar a practicar más. ¿Sí? Y ahí, de natural, esas conexiones que uno va encontrando en sí mismo, haciendo en sí mismo, van a producir todo lo necesario. La telepatía, las visiones, todo lo que sea necesario va a llegar a ti. Sin que tengas que andar buscando fuera. Porque todos estamos conectados. Y no puede ser que en vez de subir, estemos añadiendo un sufrimiento más. Que esto sirva para confundirnos más. No es así. Lo que es espiritual no va en contra de nada. No critica a nadie, no juzga a nadie. Lo ama todo. Lo une todo. Y permite paz. Y si en algún momento, en algún recorrido, en alguno de los recorridos que podamos hacer, detectamos que no hay paz, que no hay serenidad, que no nos está aportando tranquilidad y enriquecimiento, freno de mano, automático, porque ese no es el camino. Pruébenlo. Un poco de contemplación, esos momentos que a veces nos quedamos así ensimismados y no estamos en realidad mirando nada, y nos quedamos ahí, si uno lo observa se da cuenta que ni siquiera está pensando, es solamente como una desconexión ahí, ¡pam! Esos son los momentos espirituales. Y en medio de toda esta historia que estamos tratando de comprender, que está bien que lo tratemos de comprender, pero hay que ir con cuidado. Por eso muchas veces Julio está tratando de explicar también que no hagamos esfuerzos notables, que simplemente seamos más tranquilos, más serenos, que tratemos de que se instale esa tranquilidad en nuestra vida para que realmente podamos empezar a conectarnos con esas otras partes que ya están, pero que por esta causa y sobre todo por este montón de información, muchas veces incluso contradictoria, anda uno como loco, intentando a ver si lo va a averiguar por sí mismo. Todos lo vamos a averiguar. Es una ley natural. Pero hay que estar un poco natural para poder recibirla.
Si andamos en este modo, si aplicamos a todo lo mismo, andar todo el tiempo con tensiones y con sufrimientos, no se va a dar. Pero no porque no podamos, sino porque el canal está obstruido. ¿Cómo se desobstruyen los canales? Con paz. Dejando de alimentar la guerra interior, que además vamos a tener la ganancia de que va a generar que dejen de aparecer estas tormentas externas que estamos produciendo desde dentro, aunque nos convenzan de que no. Esos que están convenciéndonos de que dependemos de lo externo son quienes no entienden nada. Son los que están más perdidos. Cuando alguien me viene y me dice, estos políticos, yo digo, pero si son como niños pequeños con un cuchillo. Tú le das a un niño pequeño un cuchillo y primero se hace daño a sí mismo y además puede hacer daño a los demás. ¿Por qué? Porque no maduró. Pues ahora hay un montón de inmaduros, lo sepan o no, que se creerán muy, no sé qué, no sé lo que se creen, ni me interesa, pero ya con las acciones que están haciendo demuestran que son unos inmaduros, gente que incluso puede estar muy enferma. Y fíjense, aún nos dejamos dirigir por estas criaturas que están mal y que no saben por dónde van, ni ellas, ni cómo van a conducir a nadie. Y no nos damos cuenta, pues tengamos como mínimo la nitidez, tanto buscar lo espiritual, tengamos la simple nitidez para verlo. Vamos, los que sois padres o habéis sido padres, me imagino, madres, ¿le daríais un cuchillo afilado a un niño? Bueno, pues eso es lo que está pasando ahora con el mundo mundial y se está desmontando justo para que lo veamos. Si continuamos haciéndoles caso, pues bueno, ahí estamos. Sí, muy importante. Pero bueno, esas reflexiones que creo necesarias en un momento donde hay caos. Y hay caos porque cualquiera que esté tratando de poner un nuevo orden se va a encontrar que tiene que quitar todo lo que había en un lugar, póngale un armario, lo quitas todo, limpias, pones no sé qué, no sé cuántos, y de entrada lo que tienes es un caos. Las cosas por el suelo, Dios mío, hay que escoger qué vuelvo a poner, qué no, de qué modo lo pongo ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, una vez lo tienes todo de nuevo ordenado y limpio, la cosa cambia. Pero pasas por el caos. Ahora estamos en el caos. Hay que sacar todo y luego ver qué sobra, qué voy a poner otra vez y qué voy a directamente eliminar para siempre. Probablemente la guerra interior sea lo primero y lo más importante. Repito, muchos pacifistas, muchos espirituales, me los voy encontrando por aquí y por allí y los oigo hablar y me chirrían las orejas. ¿Por qué estos? ¿Por qué? Un diálogo y dices, este no se da cuenta. Y un poco eso nos pasa a todos, ¿sí? Así que tomemos un poco de conciencia y vayamos empezando por ahí. Y no se preocupen, todo lo demás viene. ¿Por qué? Porque es natural. Porque ser humano es ser muchas cosas. Y para descubrirlo necesitamos ir poniendo el pie en el primer escalón y después en el segundo. No se preocupen, van a alcanzarlos todos. Los vamos a alcanzar todos. Es una ley cósmica, una ley del Creador. No hay ninguno que esté fuera. Unos repetirán, no repetirán, no importa, pero lo vamos a alcanzar todos. Los que queramos empezar ahora, hay esa disponibilidad para hacerlo. Paz. Paz interna. Cuando uno alcance la paz interna, la va a encontrar fuera. ¿Vamos a por ello? Disculpen, hoy creo que lo alargué muchísimo. Gracias por la paciencia. Cuídense mucho. Y hasta pronto. Si quieren, hasta pronto. Gracias.